Bueno, entonces, definiendo un poco los primeros auxilios psicológicos, es esta intervención en el momento de crisis, ¿cierto? Para ayudar a pasos concretos en el afrontamiento de las crisis de las personas. Como hablamos ayer, es un primer nivel de intervención básico que puede aplicar cualquier persona con motivación para ello y con este conocimiento, ¿no? Un poco de hacerlo. También vimos esta diapositiva y hablamos un poco acerca de esta diapositiva. Y bueno, vamos a hablar sobre los principios básicos, ¿cierto? Bueno, uno de los principios básicos es la seguridad. Eh, Vamos a tratar siempre de asegurar la protección y el bienestar físico de las personas que vamos a atender con estos primeros auxilios psicológicos. Normalmente, también Mercedes y yo hicimos ayer como cuando preparamos esta presentación, pues los primeros auxilios psicológicos hasta ahora están como preparados para todo este tipo de emergencias, o sea, para este todo tipo de situaciones de emergencias y desastres, ¿no? Entonces también nosotras pensábamos un poco cómo adaptarlo, pero también es uno de los trabajos que vamos a hacer aquí hoy entre todos, ¿no? Que es como tratar de ver cómo podríamos hacer esto en esta contingencia en concreto. Como les decía, la seguridad. Normalmente siempre vamos a tratar de llevar a las personas pues, en situaciones normales a un lugar seguro, ¿cierto? Nosotros lo que podemos hacer es asegurar las condiciones de higiene y seguridad en las personas que vamos a atender, aunque sea en línea, como recordarles cuáles son, cómo se pueden sentir seguros ahí a través de la higiene, ¿cierto? A través de tener un espacio privado en el que nadie les vaya a interrumpir. El siguiente principio es el de proximidad. Aquí siempre lo que tratamos de decir es que hay que atender a las personas en un lugar cerca a la emergencia, o sea, no porque estén presentando este tipo de alteraciones en crisis, que son las que vimos ayer, les vamos a necesitar llevar a un centro de salud mental, ¿cierto? Lo que de pronto puede como incluso alterar más a las personas. Entonces, en este caso, nosotros también tenemos como esa ventaja de atender a las personas vía online y en sus casas, ¿no? O sea, no vamos a necesitar tener esto en cuenta, pero también como esta es una pequeña introducción, un pequeño curso de primeros auxilios psicológicos, pues también les queríamos compartir cómo son y todas las cosas, ¿cierto? No que quedemos preparados solo para esta contingencia, que es lo más importante ahora, sino compartirles como los principios básicos. Bueno, también el siguiente del que vamos a hablar es la inmediatez. La intervención ha de ser una asistencia temprana y contingente. O sea, los primeros auxilios psicológicos dejan de tener sentido cuando no intervenimos cuando la persona está en crisis, ¿cierto? O sea, si lo vamos a aplicar después, ya se convierte en otra cosa, se convierte en otro tipo de intervención. Los primeros auxilios psicológicos son para atender personas que están en crisis. Y bueno, es fundamental normalizar, que es el siguiente principio, y es no etiquetar ni sobrediagnosticar a los sujetos como enfermos, pacientes o con reacciones anormales. Es indispensable transmitir al afectado que está viviendo reacciones normales ante situaciones anormales, ¿cierto? O sea, como contarle que es normal lo que está viviendo, que eso le está pasando en este momento porque está muy asustado, porque está muy enfadado, pues depende del caso, pero que eso va a pasar, que es normal que se sienta así, pero que eso va a pasar, ¿no? O sea, es temporal, digamos. Es súper importante activar los recursos propios de la persona para afrontar la situación, ¿cierto? No vamos a hacer nosotros lo que les digamos lo que tienen que hacer, aunque a veces también de pronto tenemos que ser un poco directivos, depende del caso, pero es ayudar a la persona a encontrar esas soluciones o esas maneras de afrontar la situación, ¿no? Y aquí también es indispensable activar las redes sociales de las personas. También es muy importante ser simple, dar mensajes simples, breves y directivos cuando lo amerite. O sea, tenemos que asegurarnos que la persona que está
centrada en mil cosas más, cuando tiene alteraciones en crisis no se entiende, ¿cierto? O sea, hay que dar mensajes claros, nosotros mismos somos los que no nos tenemos que ir por las ramas de alguna manera, sino como ser muy puntuales y muy claros. Y por último, ser flexibles. Si las circunstancias lo ameritan, adaptarse a las necesidades de la situación más allá del plan o estrategia preestablecida. Pues una de las características de este tipo de situaciones de emergencias que son muy cambiantes, ¿cierto? O sea, y nosotros, o sea, obviamente siempre vamos a tener planes o vamos a tener nuestro programa, pero también es una característica que tiene que tener nuestra intervención es la capacidad de flexibilizarnos cuando las circunstancias ameritan que nos flexibilicemos. Vamos a seguir con los tips de primeros auxilios psicológicos. Bueno, lo primero, aquí son como unos pequeños tips, ¿no? Después vamos a tener como de alguna manera los pasos o componentes de cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos. Ahora estamos haciendo como un marco general, ¿no? Como unos principios, unos tips, que sepamos todos un poco hacia dónde va. También ha sido muy importante hacer este ejercicio, por lo que les digo, o sea, todos hemos pasado por situaciones así, ya sabemos lo que podemos hacer para hacer sentir a otras personas que las estamos apoyando y que las vamos a ayudar, ¿cierto? Bueno, lo primero es contener, crear un ambiente relajado y de escucha atenta. Aquí también tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo el compañero, por ejemplo, del enojo, ¿no? Y es que nosotros tenemos que ser ahí como lo que baje, ¿cierto? O sea, obviamente nosotros podemos estar tensos por la situación, por otras situaciones, pero cuando vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos es importante que nos sintamos en esa disposición, que sí sintamos que podemos ponernos en esta posición de la que estamos hablando para ayudar a otro. Si no podemos, es mejor que no lo hagamos. Si nos sentimos nosotros también muy alterados, es mejor retirarnos y pedir a otro que lo haga, porque realmente si no, no vamos a estar ayudando a esta persona, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar este lugar de calma, de ser como los que contienen a la otra persona, de crear un ambiente relajado, de escucha atenta, de validar lo que pasa, de ser como un poco lo que baja ahí, ¿no? De todas esas reacciones. El siguiente es calmar, o sea, actuar con tranquilidad, como les digo, mostrar que se pueden superar los miedos y activar sus propios recursos y mecanismos de afrontamiento. O sea, es todo también como desde este papel de calmarse, de ayudar a la otra persona a través de nuestra propia actitud y de nuestro propio afrontamiento de la situación a estar tranquila. Es muy importante informar. O sea, nosotros cuando nos estamos poniendo en este papel de ser las personas que ayudan, es importante que tengamos información clara sobre la situación, ¿cierto? Creo que, bueno, yo estoy como con muchos de ustedes en ese grupo y todo el tiempo se están compartiendo información sobre el COVID, sobre un montón de maneras de afrontar la situación y quiero decirles que eso es indispensable. O sea, ustedes tienen que ser también como de alguna manera los que proporcionen de esa información los que proporcionen esa información de forma clara, fácil y simple de comprender. Es importante que las personas sientan que hay una persona, hay que tiene la información sobre la situación y nos la va a dar, ¿no? De una manera clara y ágil. Es muy importante también el tema de con palabras que se puedan entender, ¿no? O sea, como muchos de ustedes son médicos psiquiatras, pero tenemos que tener en cuenta que hay que simplificar mucho nuestro lenguaje. O sea, en una situación en que una persona está sufriendo alteraciones en crisis, realmente tenemos que bajar mucho a nuestro nivel de lenguaje para hablar de una manera muy clara y muy sencilla. Gracias, Juan Pablo, por esto de la bebida y efectivamente sí. Luego hay una última diapositiva de prácticas concretas que yo he puesto alguna y podemos añadir esta, ¿no? Como herramientas prácticas concretas de ofrecer una bebida. Bueno, los siguientes tips: normalizar y validar, impulsar a las personas a expresar lo que siente, decirle que son normales sus reacciones
e informar sobre las reacciones posibles ante un evento de crisis o duelo. ¿Hay alguien que quiere hablar? He oído como un micrófono y me parecía que alguien quería hablar. Y sí, como ayudar a la persona a expresarse, ¿cierto? De una manera también como un poco organizada, equilibrada, pero sí efectivamente como validar lo que la persona esté sintiendo, validar si tiene rabia, validar si está triste, validar si cualquier cosa, ¿cierto? O sea, como decir, es normal, ¿qué vamos a hacer desde este lugar de calma, ¿no? Y es muy importante también. Ya hablamos ayer de muchas alteraciones en crisis, vimos qué puede ir sucediendo a lo largo del desarrollo de esta crisis en concreto, ¿no? Y eso es importante también informárselo a las personas. Pues no vamos a coger las diapositivas y a darles la clase de ayer, ¿no? Pero sí decirles como, bueno, ahora te estás sintiendo muy alterado, estás sintiendo esas emociones, va a ser normal si después todo baja un poco, ya no te sientes así, pero de pronto empiezas a darte cuenta de todas las cosas que has perdido, es importante que hagas, o sea, como contarle un poco como acerca de la situación para que también se sienta preparada a lo que le pasa, porque yo, algo muy común que he encontrado como en situaciones muy fuertes, varias personas como cuando reaccionan de este tipo de maneras, no tanto, por ejemplo, lo que nos ha contado la compañera de las fotos, ¿no? Pero hay gente que se desespera mucho, que empieza a gritar o que se empieza, yo que sé, a hacer daño en las manos o cosas mucho más desorganizadas que sacar fotos, ¿no? Y entonces empiezan a pensar que están locos, que se están volviendo locos, que entonces como también decirle, no, tranquilo, o sea, esto es temporal, esto es por lo que te ha pasado, o sea, como realmente normalizar esto. Y está primordial, que también hemos hablado con la experiencia que nos ha contado la compañera, es mostrar que se está dispuesto a ayudar a la persona y que puede contar con el programa o lo que estemos como ofreciendo en ese momento. O sea, ponernos en esa disposición de ayudar. Como también decíamos ayer, no desde dar falsas promesas, tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, tú eres inmune al COVID, no, ¿cierto? Sino pero sí como voy a estar aquí para ayudarte, si tienes alguna duda, bla, 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 o sea, como mostrarnos en esa disposición, porque miren también como el efecto adverso que puede tener el que nos muestren que no nos van a dar apoyo, que también nos era esta misma compañera la que nos contaba esto, ¿no? Que se sintió una gran desesperanza y se puso mucho peor cuando apareció en su crisis una persona que dijo, no, no les voy a ayudar, ¿cierto? O sea, es muy importante ser esta figura de dar apoyo desde la calma. Bueno, esto a veces, el tema de la escucha activa parece un poco obvio, pero hemos pensado también que hacer un repaso por esto y hacer un poco de conciencia de cómo nosotros estamos haciendo esto nos puede ayudar en un momento como este, en el que nosotros también estamos nerviosos, también estamos expuestos, ¿cierto? Bueno, mostramos que si escuchamos cuando efectivamente estamos muy atentos a la persona, por ejemplo, afirmamos con la cabeza, asentimos, ¿no? Como de alguna manera nos esforzamos en comprender su mensaje y la otra persona lo nota, por ejemplo, si hacemos preguntas para aclarar, ¿no? Si estamos escuchando y no entendemos, o sea, que cuando pasó esto, tú hiciste eso y la persona dice, sí, eso es mostrar también que estamos escuchando, ¿no? Mirar a los ojos, sonreír, no interrumpir, validar, ¿no? Todas sus emociones y sentimientos, ponernos en su posición. Bueno, esto ya lo he dicho antes, pero nos esforzamos por entender su mensaje e intentamos clarificar. Escuchamos con paciencia, pues realmente cuando vamos a aplicar también primeros auxilios psicológicos o atender, como todos hacemos, ¿no? Como ya de manera, pues no aplicando primeros auxilios psicológicos, sino en nuestra especialidad, en mi caso psicoterapia, en el caso de los psiquiatras, pues la atención psiquiátrica y quien haga psicoterapia también, pero escuchar con paciencia, tenemos ese momento y ese espacio para escuchar a esa persona, no interrumpirle, dejarle que se exprese, ¿cierto? Prestar toda nuestra atención, incluida con la comunicación no verbal, ¿no? No es lo mismo si yo estoy recostado en la silla con los brazos cruzados que si me pongo, uso mi parte superior del cuerpo, la echo hacia adelante, le miro a los ojos, muestro interés, ¿no? O sea, eso es una postura muy diferente que nos da
esa sensación de escucha de otros seres humanos, ¿no? De otros seres humanos. Y también es importante, como estábamos hablando, que esto también nos afecta a nosotros. O sea, no es que nos volvamos robots, ¿cierto? Sino que obviamente nosotros también tenemos emociones, estamos pasando por varias situaciones, también estamos en nuestra casa, también estamos afrontando nuestro trabajo de diferente manera, estamos también pasando por un montón de cosas, y no es dejarlo de lado, o sea, no es evitarlo y sentir que nosotros entonces vamos a ser los salvadores, sino que es muy importante también tomar conciencia y por ese momento dejarlo de lado, para saber qué cosas de tu intervención tienen que ver también contigo y con lo que estás sintiendo tú, y qué cosas tienen que ver de alguna manera con el otro, ¿no? O sea, si realmente solo nos concentramos en lo que nosotros estamos sintiendo y pensando acerca de eso, nuestras interacciones, nuestras palabras o devoluciones van a tener que ver más con lo que nosotros sentimos que con lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces es importante por un momentico, mientras vamos a hacer esto, dejarlo de lado y focalizar otra vez toda nuestra atención en la persona, ¿no? Yo sí les quería preguntar, o que al menos cada uno, pues, en su casa, en su situación de ahora, se preguntara cuántas de las veces que escucha hace esto. Y de todas estas cosas que hemos hablado, ¿qué es lo que más le cuesta? Si hay alguien que quiere hablar, también lo puede hacer, pero como si darnos este espacio de pensar si realmente hacemos esto, qué es lo que más nos cuesta hacer, ¿no? No sé si hay alguien que quiere compartir, también le podemos escuchar. Bueno, Pues, bueno. Yorla. Que yo aprovecho pues que nadie como que quiera hablar de esto. A mí me parece que en realidad lo que más me cuesta a mí es dejar de lado esas emociones que sufren, porque si bien uno también intenta como comprender las emociones del otro, para mí es difícil como decir, bueno, entonces, ¿cómo separo esto? Y no, pues seguramente en algún momento encontrará uno situaciones en las que las emociones no interfieren tanto, pero sí hay momentos en los que es un poco más difícil para mí. Creo que también como el ejercicio de pronto de hacer conciencia, de realmente darnos cuenta cómo estamos, ya ayuda bastante como a poder dejar de lado y a poder darte cuenta de qué es, o sea, cómo vas a responder tú ante esa persona, ¿no? Si está respondiendo sobre lo que ella te dice o está respondiendo sobre lo que tú sientes. Pero lo primero es como hacer conciencia. Una buena práctica es hacer un ejercicio como con el que hemos comenzado la sesión antes de atender también, ¿no? Por ejemplo, poder sentirnos y saber cómo nos disponemos ese día para hacer esa atención. Yo creo que iba a hablar Merce. Bueno, iba a decir lo mismo, que a mí lo que me ha servido es hacer algún ejercicio de meditación simple o un ejercicio de respiración también a veces, pero de conciencia, de observar mis emociones, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, dejarlo ir. Y cuando uno a veces incluso puede iniciar eso con la persona, pues si ya tiene una relación con esa persona y la vuelve a encontrar, pactamos hacerlo, ambos nos disponemos en una conexión mental. Yo creo que hacer ese ejercicio con el otro, quizás no el primer momento, pero en otras intervenciones que son continuadas, hace que ambos nos dispongamos mentalmente a conectarnos cada uno, y se habla de cómo cuando uno hace un ejercicio de mindfulness en las intervenciones con la persona, ambos sí pueden estar mucho más atentos, y yo tengo mejores recuerdos, pues casi recuerdo todo. La mente funciona de forma diferente cuando activas la conciencia, ¿no? Entonces puede iniciarse la sesión activando conciencia y continúa. Es una actitud también de ser consciente. De acuerdo, súper bien. Me encanta también como la idea de hacerlo con la otra persona, ¿no? Y más en estos momentos. O sea, no, porque yo sí que hago estas cosas yo sola, y cuando a veces también en sesiones
se los propongo como a las otras personas, pero nunca he tomado esto como de hacerlo a la vez y creo que también puede ser como chévere. Entonces vamos a pasar a lo siguiente de no escuchamos cuándo, ¿no? O sea, como emitimos juicios, ya le decimos a la persona como nuestro juicio particular de la situación, interpretamos lo que el otro dice, ¿no? Entonces hacemos como nuestra propia interpretación sobre la vida de la otra persona y además se lo compartimos y de pronto eso no resuena nada en la persona, no tiene nada que ver. Hacemos algo diferente a escuchar o pensamos en otra cosa. O sea, realmente cuando nos distraemos y pensamos en otras cosas, se nota, o sea, y de pronto la persona no lo nota si es un ratico, pero quiero decir, nosotros sí lo podemos notar, nos hemos desconectado de esa atención, de esa interacción, ¿no? Y hacer algo diferente, claro, o sea, coger el celular, mirar por la ventana, ese tipo de cosas nos desconectan completamente. Interrumpir es algo también como que obviamente no es validar la expresión de la persona, ¿no? Cambiar el hilo de la conversación cuando una persona te está hablando de algo y tú desde tus propias interpretaciones piensas que es otra cosa, entonces intentas cambiarle el hilo, sacar conclusiones anticipadas, no dejar como a la persona que termine de expresarse, que llegue a sus conclusiones por sí misma, sino que somos nosotros lo que les damos las conclusiones, ¿no? Sobre lo que le está pasando a la persona, que creo que eso también es muy importante, como tener en cuenta que la única persona que sabe bien lo que le está pasando es la persona, ¿no? No respondemos a lo que está escuchando y mostramos impaciencia. Con esto también quiero que hagamos un poco el ejercicio, si alguien lo quiere compartir, también tenemos un par de minuticos, de cuántas veces realmente hacemos esto sin querer. Obviamente nunca es con una mala intención o pensando que no queremos escuchar, sino que a veces nos impacientamos, nos dejamos llevar por nuestros propios juicios e interpretaciones, y me incluyo, o sea, es que nadie está como exento de esto, ¿no? Pero es importante hacerlo consciente, es importante como darse el tiempo de pensar si hacemos esto, si realmente nos cuesta dejarlo de lado para también, pues, mejorar en este sentido, ¿no? Entonces, dense un minutico para pensar, si alguien nos quiere hablar también puede hablar. ¿Cuántas de las veces que escuchamos hacemos esto? ¿Qué es lo más difícil de cambiar, entonces, para ti? Si hay alguien que nos quiere compartir, también de una. Buenos días, Hola, buenos Alejandro de días. Psiquiatría. A veces me pasa durante las entrevistas cuando están muy prolongadas o cuando tengo ya pues que ver otros pacientes o cierto número de pacientes que sí me pongo pues impaciente durante la entrevista, y en estas situaciones de emergencia que me imagino pues que vamos a tener una cantidad grande de atender personas, también me pregunto cómo manejar como esa impaciencia, porque a veces uno trata de empezar a cerrar y la persona todavía necesita ser escuchada. Gracias. Sí, realmente también a veces nos encontramos con este problema de un gran número de atenciones, pero creo que realmente también es un poco hacernos como a esta idea de tranquilizarnos, de que sí, o sea, obviamente tenemos que cerrar las sesiones y tratar de cerrar para seguir cumpliendo el horario y el plan de atención, pero realmente la impaciencia tampoco nos ayuda a nada, o sea, ni a nosotros sentirnos así, ponernos en esa posición de impaciencia, ni tampoco a la otra persona, o sea, es que no, en la medida de lo posible, tratar de cerrar, pero tratar también como un poco de tranquilizarte, de hacer, creo que también, o sea, empezar por esto, ¿no? Por hacerlo consciente, es verdad, a veces me muestro impaciente, ¿no? En el momento en el que tú te estés mostrando impaciente, también como darte este tipo de mensajes de pronto, como de, no sirve de nada que me muestre impaciente, voy a seguir cerrando, pero no sirve de nada. Creo que empezar por hacerlo consciente es lo primero como para poder, de alguna manera, controlarlo cuando quieras controlarlo. Pero yo sí quisiera decir algo. El nombre mío es Jorge Calle, yo soy psiquiatra, y lo voy a llamar el arte de interrumpir. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, lo que dices, Yune, de que uno no debe interrumpir, pero hay momentos en que el paciente es tan tangencial o Sí. tan circunstancial que es necesario interrumpir. Ya es necesario poner los puntos sobre las íes, porque muchas veces el paciente recurre a
a nosotros y termina hablando de los traumas que tuvo con la mamá y que tuvo con el papá y que su papá y que su hermano le sucedió algo similar y empiezan a hablar además del hermano. Entonces, esa arte de interrumpir, ese es el arte de concretar. Sí, a los pacientes hay que concretarlos muchas veces y hay que decirles, no nos vamos a salir de esto, volvamos a lo que estamos hablando y continúan esto, pero no podemos convertir esto en una sesión de horas sin límite, la Sí. persona hablando y hablando y hablando, que muchas veces nos encontramos ante situaciones de estas. Yo creo que eso era a lo que se refería Alejandro, porque tenemos que aprender también a interrumpir y a decirle al paciente, no necesariamente porque tengo a alguien más afuera esperándome, sino porque es que yo no voy a estar ahí exclusivamente para usted y para escucharle pues como todo su relato de vida. Entonces sí me gustaría eso. Y quiero hacer dos aclaraciones que apunté por aquí y es lo primero es enmarcar el espacio. Sí, con lo que decía ahora la persona de la avalancha, durante la avalancha yo también estoy en la mitad de la crisis. Sí, yo me estoy Ujú, tratando de salvar, entonces yo no puedo ser terapeuta para absolutamente nadie. Sí, yo puedo ujú. convertirme en un líder para decirle vamos a arrancar por este lado y vamos a tratar de salvarnos todos, pero ese no es un ambiente para hacer ningún tipo de terapia, ¿sí? No, claro que no. Primero, tenemos que estar en una situación en la cual estamos tranquilos y posiblemente ya sucedió y vamos a mirar las cosas retrospectivamente. Y la otra cosa, si no, era el espacio y el momento. Eh, Ujú. quiero pues como enfatizar mucho sobre esto porque tenemos que partir de una sensación de seguridad, aunque no lo estamos, nosotros también somos susceptibles al COVID en este momento, pero partimos de una situación en la cual nosotros estamos también desde cierta posición donde le vamos a ofrecer una escucha adecuada a ese paciente o a esa persona, perdón. Sí, claro, pues como muy de acuerdo también, o sea, pero creo que también es muy diferente como interrumpir con nuestros juicios, como estar interrumpiendo el relato de otra persona, a realmente tomar, obviamente, la dirección de esa sesión. Claro, no se trata para nada de dejar que la persona todo el tiempo simplemente hable y se exprese y nos cuente todo, sino que somos los que estamos dirigiendo esa intervención y sin olvidar que la estamos dirigiendo a conectarse con sus recursos y a que esa persona pueda de nuevo volver a afrontar la situación, ¿no? Creo que no hay que olvidar eso, que claro que no es que por no interrumpir vayamos a hacer una sesión o una atención sin propósito, ¿cierto? O sea, porque tenemos un propósito de ahí, lo tenemos que seguir, pero también es como desde una actitud de escucha. No creo que sea que debamos eso, como dejar que la persona diga todo, nos cuente toda la historia de su familia, de sus amigos, sino que ir dirigiendo la intervención a lo que queremos, pero desde una actitud de escucha, ¿no? Y claro que el tema de la compañera de la avalancha, pues obviamente cuando hubo la avalancha no es espacio para ningún tipo de atención, ni primeros auxilios psicológicos, ni terapia, ni nada, pero normalmente nunca sucede así tampoco. O sea, quiero decir, nosotros ya vamos a responder cuando la persona ha pasado, pues, o sea, cuando la situación ha pasado, porque también los equipos de respuesta no llegan en el minuto uno, ¿cierto? No se van a exponer tampoco. O sea, uno de los principios de este tipo de intervenciones es el autocuidado. Entonces, sí, normalmente hay situaciones muy diferentes, ¿no? Pero normalmente los primeros auxilios psicológicos se dan cuando la situación ya ha pasado, aunque, por ejemplo, también estoy pensando en ahora mismo o en Hidroituango, cuando sucedió todo lo de que la represa se iba a caer y esto, ahí toda la gente estaba en mucha tensión, había mucha rabia, por ejemplo, también situaciones como la que nos ha compartido el compañero, había mucha gente que tenía mucha rabia con EPM, con el Estado, con la represa, pero todavía no había sucedido nada, ¿no? Entonces, puede que tengamos diferentes, o sea, puede que no siempre sea después de que suceda el hecho, pero nunca va a implicar
atender como en el momento de peligro. O sea, en el momento de peligro todos nos estamos salvando y no somos salvadores de nadie. Y también esto es algo muy a tener en cuenta en este tema del COVID, y es que eso, no somos salvadores de nadie, nosotros también somos vulnerables y tenemos que tener prácticas de autocuidado, y no siempre vamos a estar dispuestos para los demás, no siempre vamos a tener todas las herramientas, no nos las sabemos todas, también sentimos emociones, ¿no? Y esto es muy importante en este caso del COVID. Y bueno, entonces los primeros auxilios psicológicos, la intervención en momentos de crisis de manera breve, o sea, es una atención breve, ¿cierto? Inmediata, potencializadora de las estrategias de afrontamiento, o sea, lo que no vamos a decirle nosotros a la persona lo que tiene que hacer, aunque en algunos momentos sí hay que ser directivo, como hemos dicho antes. Lo que le vamos a tratar de ayudar es a conectarse con sus propios recursos de afrontamiento, ¿no? O sea, como esa persona ya ha pasado también por otras situaciones, igual que hoy que nosotros también estamos afrontando el COVID, ya hemos pasado por otras situaciones de crisis que hemos superado con algunos recursos que nosotros tenemos, esa persona también. O sea, en ese momento obviamente está muy indefensa, se muestra alterada, pero también tiene unas estrategias y hay que ayudarle a conectarse con ellas. Reduce el peligro de muerte, por ejemplo, pues si son personas, pues como si se están exponiendo, ¿no? Por ejemplo, yo sí recuerdo, yo atendí una situación muy parecida a la que dice la compañera de la avalancha, no sé si será incluso la misma, porque no puedo recordar cuándo fue en fecha, pero como por ejemplo cuando ya ha pasado, realmente volver al lugar donde ha sucedido la avalancha, o querer volver a entrar en las casas cuando ha habido inundaciones, como pasó en Salgar, realmente es exponerse, ¿no? Es exponerse a que físicamente la persona tenga un accidente. Entonces, ayudarle un poco a conectarse con sus recursos y a calmarse también le va a permitir reducir el peligro de muerte. Creo que en este caso del COVID no es tan extremo, pero normalmente cuando hay emergencias y desastres, sí. Trata de proporcionar de alguna manera, de ayudar a que la persona alcance un equilibrio emocional, pues que sí, obviamente va a responder de una manera alterada, lo que sea, pero durante un tiempo lo importante es que nosotros le ayudemos a dirigir todas esas emociones, a darles un cauce, digamos, desde sus propias estrategias de afrontamiento. Es indispensable la activación de redes, como también nos decía la compañera María Eugenia, incluso como la activación de redes familiares, de amistades, pero también de redes de apoyo estatales, o sea, de personas que vayan a poder ayudar a la persona con las situaciones de pronto más de orden físico, pues sí sabemos que allí están ayudando a las personas de determinada manera, ¿cierto? O sea, como activar redes de apoyo, tanto personales, desde las relaciones personales, como a un nivel más macro de relaciones de pronto con el Estado, con organismos de emergencia, ¿no? Entonces, los primeros auxilios psicológicos serían esta primera ayuda que la persona recibe con el fin de atenuar los conflictos psicológicos y potenciar los recursos de afrontamiento. Por la exposición a situaciones de crisis, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, la cultura, las creencias, el ciclo vital, las experiencias de vida, el entorno social. Es muy importante tener en cuenta esto, y también lo mismo, tener en cuenta que todas las personas son diferentes a nosotros, no actúan de las mismas maneras, no les sirven las mismas cosas. O sea, alguien, la persona que nos compartía esta situación de la lancha de Vallasolano, por ejemplo, le ayudó a escribir. Eso no quiere decir que a todas las personas les vaya a ayudar a escribir. Puede que incluso haya gente que esté pasando por situaciones con el COVID que vaya a necesitar nuestra atención y ni siquiera sepa escribir. O sea, porque a él le haya ayudado a escribir, es un recurso suyo, ¿no? Y también hacer conscientes nuestros recursos nos permite esto, como esos son los míos, ¿no? Hay que ayudar a las otras personas, según su cultura, su ciclo vital, sus experiencias de vida, a conectarse con sus propios recursos. Siendo así, se trata de un apoyo cuidadoso que se ofrece a una persona que ha vivido o está viviendo una situación muy angustiante para ayudarla a sobreponerse poco a poco y ocuparse de sí misma. Una cosa muy importante, no todas las personas que viven un evento crítico necesitan PAPs.
necesitan PAPs las que están angustiadas, las que presentan este tipo de alteraciones en crisis, ¿cierto? Pero si hay una persona que desde un momento cero de la situación muestra una actitud de calma, realmente está respondiendo a la situación, está solucionando sus problemas, no tiene sentido que nosotros vayamos a decirle como, bueno, te voy a ayudar a que recuperes como esa capacidad de afrontar la situación, ¿cierto? No, pues ya la está afrontando, no necesita este tipo de ayuda que es muy puntual para esto. Y también otra de las cosas es que lo acepte, o sea, a veces creo que aquí puede ser más fácil porque cuando una persona ya nos hace esta videollamada, realmente quiere la atención, ¿no? Pero en otros casos también porque bueno, vamos a seguir viviendo crisis en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas importantes es que la persona lo acepte, o sea, como podemos ver a alguien muy mal, pero también es como acercarnos y decirles, bueno, yo soy Yune, puedo conversar un rato contigo si quieres, para ver qué podemos hacer. Y si la persona no quiere, realmente no tiene sentido, antes la vas a cargar más, le vas a hacer sentir rabia. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí también, no? Mostrarse disponible, pero dar el espacio a la persona, decirle, bueno, ahora no quieres y está bien, quiero que sepas que estoy pendiente de ti y que puedes hablar conmigo en otro momento. Y fin, ¿cierto? O sea, como no presionar a las personas también. Bueno, aquí es importante diferenciar que es una estabilización emocional, ¿no? Una intervención terapéutica tiene unos objetivos para cambiar determinadas cosas, está estructurada en el tiempo, a lo largo de varias sesiones, tiene intención de cambiar pensamientos, comportamientos, actitudes, ¿cierto? Mientras que esto, como les digo, es una intervención muy puntual de estabilización emocional que trata de ayudar a la persona a encontrar sus recursos para afrontar la crisis, punto. No es una intervención terapéutica. La intervención terapéutica es otra cosa. Todos también, aquí creo que sabemos hacer intervenciones terapéuticas, ¿cierto? Pero entonces es como distinguir también, porque también pues este curso puede ser para personas, por ejemplo, que no conozcan el alcance, pero nosotros sabemos y es distinguir y saber a qué se limitan los primeros auxilios psicológicos. Bueno, como les he dicho, ahora vamos a hablar un poco de los componentes que son de alguna manera los pasos, digamos, para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Aquí creo que va a ser muy importante su participación porque hay muchas cosas que tenemos que adaptar a esta situación del COVID, ¿no? Estos son pues como los componentes existen varias metodologías de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Yo he elegido como compartirles estos componentes y el ABC, que después lo vamos a ver, pero como ya les hemos dicho, Mercy y yo, la mayoría de guías están pensadas en Colombia. O sea, Colombia está muy preparado para responder a situaciones de conflicto armado y de emergencias y desastres, pero sobre lo que está pasando, antes hay que crear, ¿no? Algunos conocimientos incluso. Entonces, empecemos por el componente 1. O sea, primero los voy a explicar así, luego ya cada diapositiva la vamos a leer, vamos a ver cómo se hace y entre todos vamos a construir cómo podemos hacerlo ante este caso del COVID, ¿no? Que es un caso especial. Lo primero es la realización del contacto psicológico, ¿cierto? O sea, como esa disposición de, bueno, vamos a atender, ¿no? Lo segundo es analizar las dimensiones del problema. Lo tercero sería sondear las posibles soluciones. Perdón. El cuarto, asistir en la ejecución de pasos concretos. Y el quinto, los seguimientos para verificar el progreso. ¿Cierto? O sea, esto es como un poco el círculo o los pasos. Un momento. Que vamos a tener para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Vamos a empezar por el primero, que es la realización del contacto psicológico, ¿cierto? Bueno, para esto necesitamos como tener una actitud de empatía, que la persona se sienta escuchada, aceptada, comprendida y apoyada. Disminuir la intensidad de la ansiedad y reducir el dolor de estar solo durante una crisis. Ejemplos, ¿no? Como cómo hacemos esto de manera concreta. Bueno, es muy importante presentarnos, decirle quién somos,
de qué institución, en qué consta ese programa, cómo les podemos apoyar, ¿no? El tema de un lugar tranquilo y seguro, alivio práctico, por ejemplo, esto que nos decía también un compañero, ¿no? Somos muchos y más como en este medio, sin ver las caras, creo que no voy a poder recordar los nombres de las intervenciones que hagamos. Pero esto de ofrecer un alivio práctico, agua, un pañuelo, si quiere llorar, también es validar, ¿no? Y asegurar también como este espacio de confidencialidad, o sea, decirles a las personas que este es un espacio seguro, que nada de lo que pase ahí va a ser compartido con los demás. Entonces, sí quería preguntarles, espero que podamos escuchar un par de intervenciones, tampoco para que no nos coja mucho el tiempo, sobre cómo aplicamos esto a el COVID y la teleasistencia en salud, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? De pronto, algo que se me ocurre es que, pues por aquí Juan Pablo, este, obviamente, pues como la parte de presentación, creo que será pues como algo de protocolo, en eso no habrá inconveniente, pero a veces uno se da cuenta de que las personas en su hogar están pues como en una habitación que de pronto hay muchas interrupciones, de pronto abren la puerta mucho, o de pronto está ubicada al lado de un ruido, o alguien le está dando instrucciones para hacer otra actividad. En ese caso sería pues como útil preguntarle a la persona si se siente cómoda donde está o decirle que si en cualquier momento, si es posible, se pudiera pues como ubicar en otro lugar o qué pudiéramos hacer como para poder centrar más la atención en ella, pudiera servir. Y segundo, que creo que el tema de confidencialidad no es tan fácil de asegurar en todos los contextos, entonces no estaría mal como preguntarle si le parece que eso se puede discutir en este momento, pues porque a veces las personas de pronto hay alguien más en la habitación y no quieren pues como conversar porque se sienten cohibidas, pues como tener muy en cuenta que a veces uno con la cámara no puede ver toda la habitación, entonces preguntarlo como de manera más rutinaria. Sí, súper bien. Creo que esas son las maneras efectivamente de ubicar un lugar tranquilo y seguro y proporcionar como esa confidencialidad y ese espacio seguro en cuanto a lo que se está diciendo, ¿no? En este nivel como de teleatención y claro, porque pues como en una atención física podemos llevarnos a la persona 20 metros más allá de donde está el barullo, encontrar un palito en los que sentarnos, pero aquí no, ¿cierto? Y eso ya se convierte en una conversación confidencial porque no hay nadie escuchando, pero aquí es eso, estamos en las casas de las personas, de pronto a veces no ubican, entonces también de pronto decirlo, ¿no? Antes de la atención, decirles a las personas también, es importante que ubiques un cuarto en el que te sientas seguro, ojalá puedas estar solo, ojalá les puedas decir a las personas de tu familia que necesitas un rato para estar solo, sin interrumpirte, ¿no? Me parece súper bien, una muy buena adaptación. ¿Seguimos entonces? ¿Nadie? Yo diría también que pues, el chat, no sé cómo se usaría, que algunas cosas también las pueda escribir. Depende de lo que estamos hablando, ¿no? Del contexto de privacidad que tenga. Porque a veces yo he utilizado el chat y creo que no es lo mismo, pero en este caso de emergencia, no sé si en algún momento también puede ser una estrategia alternativa cuando la persona no puede verbalizar oralmente, pues algunas cosas. No he leído sobre investigación científica acerca de esto, tendría que leerlo, pero en la experiencia sí me ha servido a veces la utilización del chat. Sí, puede ser definitivamente una herramienta para que las personas nos puedan, obviamente sí, no es lo mismo, pero creo que también parte de los tips que estábamos dando antes es la flexibilidad, ¿no? Y no podemos pensar que esta situación de teleasistencia a personas va a ser lo mismo que nuestra consulta presencial, entonces hay que ver qué podemos hacer para seguir manteniendo como los principios de lo que necesitamos hacer con las personas y el chat puede ser una opción cuando no. Definitivamente la persona no puede hablar y verbalizar. Un comentario. Hola, soy Jorge Ospina. Es muy importante intentar simular en la medida de todas las posibilidades como el setting de una consulta o de una atención pues
en real. Sí. La mayoría de todos nosotros, si nos damos cuenta y miramos muchas veces nuestras propias presentaciones o interacciones, la gente se sienta, la cámara de las pantallas está arriba, uno debe mirar la cámara porque eso es lo que está mirando los ojos del paciente, Sí. no mirarse a uno, que la gente casi siempre se está mirando es a uno como está viendo. Es muy frecuente que se cometa un error o dos errores. Uno es que la gente se acerque mucho a la cámara y eso dificulta, o sea, la interacción humana no está para que el otro esté pegado a uno pues a 3 o 4 centímetros y menos pues en épocas de COVID. Entonces, que haya una distancia mínimo de 1 metro o algo más que simule más o menos un consultorio y casi todo el mundo pone la cámara y eso lo hace uno, pues lo estudia uno mucho en situaciones de teleconferencias cuando va a hablarle al público, la pone de modo que queda uno muy, ¿cómo decirlo?, muy abajo la cara o muy arriba y es importante ponerla al frente, inclusive a veces se puede recomendar simplemente subir el computador si es un portátil un poco con alguna caja para que usted quede al frente del computador y no encima de él. Esto puede sonar muy tonto pues, y muy televisivo, pero realmente la empatía pues, es lo más importante de la atención psicosocial, de la psicoterapia y de la interacción humana. Y todos estos detalles van a facilitar que el paciente o la persona entienda su actitud y su propiedad empática de querer ayudarle con los métodos o instrumentos o conocimientos que uno pueda tener. Me parece demasiado oportuno lo que nos cuenta Jorge, porque muchas veces todos caemos, y más como porque de pronto no estábamos acostumbrados a atender, ¿no? Por estos medios, sino que de pronto a tener conversaciones y hay que realmente caer en cuenta de esto. Estamos atendiendo, realmente hay que proporcionar un ambiente similar a una atención muy importante. Lo que dice el compañero de mirar a la cámara, de no ponerse pues como súper cerca, también ojalá que sea un espacio con una iluminación adecuada, ¿no? Que se nos vea la cara, que se nos vea bien, que en el fondo no haya demasiadas cosas tampoco que distraigan la atención del paciente, imprescindible que se nos oiga bien, ¿cierto? O sea, como ese tipo de cosas que a través de la tecnología vamos a poder facilitar. Me parece muy importante lo que nos dice el compañero en este caso. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, en esa misma línea, algo que uno suele hacer a veces en la psicoterapia, pero creo que aquí es muy válido, es chequear con la persona o las personas la comprensión, el entendimiento y digamos, las operaciones que se le están dando. Como, por ejemplo, en esa misma línea, por ejemplo, lo que está diciendo Jorge, ¿me estás viendo? O de lo que te he dicho, ¿has comprendido algo? ¿Quieres que te aclare algo? Son preguntas muy puntuales donde normalmente pues, uno y la persona se siente que en realidad no solamente se le están diciendo palabras sueltas, sino que uno también va chequeando de alguna manera y puede trabajar con lo que la persona realmente está comprendiendo, porque sabemos que en una situación de crisis pues hay una alteración inmensa a nivel cognitivo en muchas veces, pues por todo lo que ocurre en las emociones y desde otro punto de vista. ¿Vale? Genial, sí, total. Yo quisiera poder agregar algo, y es que, bueno, por ejemplo, ayer hablábamos acerca de que en este momento tenemos la seguridad de que vamos a tener acceso a, pues, a servicios básicos, pero no tenemos la seguridad de que vamos a tener acceso a Internet, sobre todo pues como los sectores más vulnerables. Entonces también pensaba, ya pues como por ejemplo Mercedes planteó la posibilidad de que en algunos casos se pueda escribir, también la posibilidad de que en algunos casos la atención se pueda hacer a través de una llamada telefónica. No sé, eso qué tan viable sea.
flexibles. Yo creo que vamos a tener que flexibilizarnos en función de las situaciones y no nos va a quedar otra. Y en esta crisis nos vamos a tener que flexibilizar más que ninguna porque rompe todos los esquemas que traíamos, ¿no? Como de atención. Si les parece, pasamos a la siguiente, que es analizar las dimensiones del problema, ¿no? Como esta persona entonces nos está contando cómo le está afectando todo esto, qué problemas concretos está teniendo mi mamá, que no sé qué, ¿cierto? Como yo que sé quién tiene COVID, que no sé qué está saliendo mucho y me preocupa, lo que sea. Entonces, como analizar las dimensiones de todo esto que le está pasando a las personas. Empezar como el pasado inmediato, qué condujo a esas crisis, en el presente, ¿no? Como preguntar quién, qué, dónde, cuándo, o sea, analizar todo lo que está implicado en esa situación, todas las dimensiones que puede estar desarrollando en ese problema y en cuanto al futuro inmediato también, ¿no? Las eventuales dificultades para la persona y su familia. Como ahí vamos a dejar que la persona exprese y ordene qué afectaciones le está suponiendo el problema que nos está diciendo, que nos está narrando. Entonces, ahí también es como preguntarle si quiere hablar, escucharlo, si no acompañarlo, hacerle saber que su reacción emocional es normal y ayudarle a priorizar necesidades. No sé, también si se les ocurre alguna manera, tienen algún comentario sobre esto, sobre cómo aplicar esto, qué nos podemos encontrar aquí, ¿cierto? Como en esta situación concreta. Desde el grupo de voluntariado de psicólogos hablábamos acerca de la posibilidad de crear un directorio que articule a las personas con diferentes, no sé, entidades gubernamentales que les permita, digamos, hay cosas que nosotros a la distancia no podemos resolver, pero sí podemos ayudar a conectarlos con un número telefónico, con algo que posibilite la idea de que pueden recibir otro tipo de recursos en esas situaciones. Sí, eso está súper bien, pero creo que está en los pasos de adelante, ¿no? Como de tomar acciones concretas, de ayudar a la persona. O sea, aquí lo que tenemos que saber en este momento de la atención, que también es como ayer lo que decíamos de crisis, esto no es una línea, ¿cierto? Que, bueno, ya hemos terminado el paso 1, entonces vamos a terminar el paso 2, pero sí es un poco como organizar la intervención. Aquí lo que vamos a intentar saber es qué necesita, ¿no? O sea, antes de darle todos los recursos, y más que las personas pueden tener dificultades para recordar, pueden tener dificultades para ordenar la información, dificultades de memoria en situaciones, son algunas de las alteraciones en crisis que vimos ayer, ¿no? Aquí es ver como qué necesitan en concreto. Bueno, esa persona necesita qué, ¿cierto? Necesita de pronto mercado, vamos a ver este programa de la alcaldía, necesita, o sea, como aquí estamos más en función de qué necesita, cuáles son las dimensiones, o sea, en qué le afecta, ¿no? Ese problema a ella en concreto. Y no suponer nosotros y darle un montón de herramientas y dejarla liada, sino y muchas veces yo, por ejemplo, acostumbraba, pues ya, bueno, yo no les he contado a muchos, pero pues trabajé mucho tiempo en atención de emergencias, de pronto a dejar escrito a la persona en un papel, un número concreto, una institución concreta, ¿cierto? O sea, como no, tampoco, o sea, concretar en función de las necesidades de la persona, ¿no? Yo puedo hablar. Claro. De eso vamos a hablar mañana con la intervención de la trabajadora social, cuáles son otros recursos adicionales, entonces tenemos que estar informados para el acompañamiento psicosocial. Pero yo en estos días lo que he encontrado sobre todo es que las personas me dicen que están cargadas emocionalmente, ¿no? Que tienen bajones, que tienen momentos de bajón. Otro es que no saben qué van a hacer con el trabajo, la incertidumbre de si las van a echar, o hay empresarios que me han dicho que no saben si van a tener que cerrar el negocio. Entonces, algunas de las necesidades tienen que ver con la incertidumbre. Total. O con la carga emocional, yo creo, en este momento. Y eso es lo que yo me he encontrado, claro, no es población que esté en otro tipo de necesidades, que podrían ser otras, ¿no? Súper.
Sí, creo que eso como la incertidumbre y el pensar en lo económico y los trabajos y la inestabilidad emocional y lo que tiene que ver con el aislamiento pueden ser como partes de los problemas que las personas nos expongan, ¿no? Hola, Hola. ¿puedo? ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Daniela. Otra cosa que yo estaba pensando que me parece como novedoso o inusual, digámoslo, de esta crisis, es que las personas al estar aisladas y tanto tiempo en la casa se pueden de pronto reactivar o evidenciar, digamos, un problema en las relaciones de Total. pareja o familiares. Y es algo que de pronto no se evidencia tanto en una crisis como un desastre natural, por ejemplo, algo de violencia, porque en este caso las personas tienen que estar encerradas en las casas con sus familias, a veces con agresores o a veces personas, pues relaciones en las familias que no son nada positivas. Total, esa es otra de las cosas que pueden, y que de hecho, por ejemplo, en España, no recuerdo bien la noticia, entonces lo que le diga de números es tontería, pero sí recuerdo que decían que se habían aumentado las situaciones de maltrato, de padres que se peleaban con los hijos, o sea, esto de las relaciones familiares es una cosa a tener en cuenta como posibles problemas, ¿no? En esta situación en concreto. Listo, entonces si quieren pasamos al paso 3, si no hay nadie más. Sondear las posibles soluciones. Aquí, ¿qué es muy importante? Vamos a llevar a la persona en crisis a generar alternativas de solución. Obviamente, nosotros tenemos una información, como lo que estaba diciendo la compañera, de igual un directorio, lo que sea, pero también, igual o sea, como ayudarle a la persona a encontrar sus propios recursos. Igual que cuando nosotros hemos hecho el ejercicio, hemos pensado en nuestros recursos, lo que les digo, no es que nuestro recurso, entonces, ¿sabes qué? Escribe, ¿cierto? Sino como ayudar a la persona a que ella misma genere esas alternativas. Obviamente nosotros tenemos unas herramientas que la otra persona no tiene. Bueno, entonces creo que quiero separar los espacios de trabajo con mi esposo, poniendo como la última situación, ¿no? Y comunicarme mejor con él. Entonces nosotros le podemos dar herramientas sobre cómo comunicar efectivamente sus emociones, bla, bla, bla. Pero ella es la que genera qué papeles, qué riendas va a tomar, ¿no? Frente a esta situación. Aquí también es muy importante ayudarle a centrarse en el aquí y el ahora, que también es lo que decía un poco el compañero, que a veces las personas se van y nos empiezan no, ¿cierto? O sea, ¿qué vas a hacer para solucionar esta situación concreta? O sea, ya no estamos como, o sea, ya hemos visto cuál es tu problema, qué implicaciones tiene para ti, cómo te sientes, pero ¿qué vas a hacer hoy, ahora, en este momento? ¿Qué recursos tienes para solucionarlo? ¿Qué crees que tú puedes hacer, no? Eso, conectar a las personas con sus recursos, que ya hemos hablado de eso, y planificar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a llevar a cabo concretamente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es importante de todo esto que hemos recogido, de las emociones, de las dimensiones de su problema, de todas las afectaciones que puede tener, como, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Ya vamos a puntualizar, ¿no? No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario sobre esto. Sí, yo quisiera hacer algún comentario. Yo he visto mucho que en esta parte de por sí siempre pues cuando lo hacen, digamos, las personas que no son del área de la salud o lo que sea, sino que se les instruye, muchas veces pues a las personas que las instruyen a ellos, se les olvida decirles que la idea no es como no dar consejos o no decir, no, es que me parece que tenés que hacer esto porque es lo adecuado, sino lo que vos decís, o sea, me parece muy importante que se lleve a la persona que ella misma logre buscar como soluciones o alternativas y ya uno ir guiando como eso, porque eso habla de poder trabajar como en esos recursos que tiene la persona para afrontar esas situaciones. Sí, total. Y es que además lo que no, pues por ejemplo, si a nosotros nos sirve llamar a nuestra madre, no le podemos decir, ¿por qué no llamas a tu mamá? ¿Cierto? O sea, esa persona puede tener una mala relación con su madre, puede que su madre, o sea, es como, son los recursos de esa persona. Además, es muy diferente y ahí también pónganse como en el papel de estar nosotros en una situación de crisis, ¿no? O sea, cuando realmente nos dicen, ¿y por qué no haces esto? O sea, no, o sea, aquí es conectar a la persona con sus propios recursos, que la solución salga de adentro, lo que le va a ayudar mucho más a disponerse y a actuar, ¿no? Más que nosotros le digamos qué es lo que tiene que hacer. Es
muy importante tener esto en cuenta, sí. Yo diría que es muy importante ahondar acá en dos dimensiones psicológicas que son claves para la salud. La percepción de autocontrol y la percepción de autoeficacia. Entonces, uno hace que el otro indague en experiencias donde ya ha tenido recursos y reconozca que ya ha tenido esas capacidades, porque de esta manera no es que tengas que aprender todo nuevo, sino que ya tú tienes esas capacidades, tienes o los recursos sociales o propios con los que has afrontado otras situaciones, y en esta también lo puedes hacer porque ya los tienes, ¿no? Entonces, y la percepción de autocontrol, que tiene que ver con si el problema es mi estabilidad emocional, depende de mí resolverlo, ¿sí? Y yo puedo adoptar algunas acciones y puedo decidir qué hacer con lo que me pasa. Entonces, no es decirle qué hacer, pero, por ejemplo, estos días, pues yo he andado mucho en que, bueno, igual nosotros no somos responsables, ¿no?, de esta situación, parece que no, o sí, no sé, pero parece que no, pero igual nos toca resolver algo, ¿no? A pesar de que nos duela, de que es duro, de que es difícil, podemos, pues al menos nosotros podemos decidir qué hacer con lo que nos pasa. Y ya hemos hecho otras cosas, ya hemos tenido experiencias. No es que no vayamos a saber cómo hacerlo, sino que partiendo de los aprendizajes que ya tenemos, o si tenemos que aprender algo nuevo, lo podremos hacer. Total, Pero y es muy importante como o sea, es que todos hemos vivido antes situaciones de crisis diferentes, nosotros las personas, y ya tenemos unos recursos, es como eso, no partir de que la persona es una indefensa, que no puede hacer nada por ella, no, esa persona puede hacer algo por ella y lo va a hacer, de hecho, es conectarle con eso, ¿no? Gracias, Merche. ¿Alguien más quiere hablar, cierto? ¿Alguien ha encendido el micrófono sin querer o alguien quiere hablar? Sería de pronto preguntarle a la persona en momentos de angustia qué cosas le han dado resultado. Por ejemplo, normalmente cuando estás estresada o angustiada, puede ser otra manera. Como esto puede ser una manera de ayudar a las personas a conectarse con sus recursos, pensar, ayudarles a recordar si se han sentido así otras veces y qué hicieron para sentirse mejor. Eso puede ser una buena manera de ayudarles a conectarse con sus recursos. Hay mucho ruido donde estás y casi no te he entendido. Hola. Hola. Yo quería pues también respecto a este tema de los recursos y como vemos que puede ser una situación emergente, que haya más conflictos entre la familia, pero también preguntar por los recursos que las personas tienen en su otra red de apoyo. Por ejemplo, yo voy a Hacpido cada 8 días, pues ya no voy porque estamos en cuarentena, pero el profesor también como de manera creativa invitó a todos los que asisten a hacer una actividad a través de Zoom para que las personas participaran. Entonces también, digamos, es un poco preguntar los recursos que tienen y un poco preguntar también qué se les ocurre. Y si pueden hacer una lista de las cosas que usualmente hacen, porque también una de las recomendaciones es como procurar en la medida de lo posible hacer lo que hacemos en la vida cotidiana, y algunas de estas cosas se pueden también hacer como de manera creativa, y las personas también al proponer, al generar otros grupos o redes en el que no se centran tanto pues como en el tema del COVID, que si bien es importante enterarse, también generar actividades. Si tengo este club de lectura, se puede hacer por Zoom, se puede utilizar las plataformas para hacer actividades que usualmente las hacemos de manera presencial. Entonces, obviamente hay personas que no tendrán el recurso, pero pues muchos de los que llegarán también al servicio en medio del bloqueo emocional que les genera esta angustia, pues a veces no se les ocurre. Y preguntarse a veces ¿qué te imaginas? ¿Qué le recomendarías a otra persona si hubiera una situación parecida? Pues podría ayudar en situaciones como estas. Hola. Hola. Hola, escuchándolos a todos se me vino a la cabeza como 3 momentos puntuales.
que se podrían cumplir pues en muchos aspectos y en este momento. Y una me preguntaba, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que necesito? En cualquier ámbito. Se me vinieron esos 4 preguntas. Esas son 4 excelentes preguntas para ayudar a una persona a conectarse con sus recursos. Lo que quiero, lo que puedo, lo que hay, lo que necesito. Y vale desde el mundo interno y el mundo externo, por supuesto. Genial. Yo creo que aquí sí nos tocaría como también revisar las recomendaciones, no tanto como decimos de dar consejos, pero sí compartir, como dijo el compañero, recomendaciones que se están dando frente al COVID, ¿no? Por ejemplo, en el manejo, el uso de la información, el contacto con la información. Se dice mucho que las personas estén muy conectadas, pero también hay algunas comunicaciones que dicen que también hay que tener un tiempo solos. Hay recomendaciones, como decíamos ayer, June, hay gente que le puede servir un diario. Es decir, como que nosotros también vayamos leyendo y desarrollando como algunas recomendaciones específicas para el COVID que la persona a lo mejor no las tiene. Entonces no es tanto dar consejos, sino preguntar cómo maneja la información. Por ejemplo, ayer me decían a personas que yo creo que ver noticias me afecta mucho. Entonces, acordamos cómo hacer el uso de información, ¿no? Pero saber qué cosas también podemos como ahondar en cuanto a las acciones a llevar a cabo, que son recomendaciones generales para el COVID. Sí, total, y es que también es como lo que estábamos diciendo antes, de que nosotros también tenemos este papel de informadores, ¿no? O sea, obviamente hay que ayudar a las personas a conectarse con sus recursos, pero nosotros somos los profesionales en salud mental, ¿no? Y vamos a tener que dirigir también a esas personas, o sea, como con cualquier cosa que quieran hacer, nosotros tenemos herramientas para darles información, y eso es indispensable que lo hagamos, y eso también es algo que hace sentir a las personas tranquilas, pensar que hay alguien que les va a ayudar y que tiene herramientas de alguna manera, que sabe cómo hacerlo, ¿no? Eso es algo como imprescindible, y sí, total, hay que hacerlo. De pronto estaría más en el siguiente paso, ¿no? Pero sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sigamos entonces. La cuarta ya, recuerden que eran 5, es asistir en la ejecución de pasos psicológicos, o sea, de pasos concretos. Aquí estaría ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El interventor tomará una actitud facilitadora y orientadora en la ayuda al paciente para tratar con la crisis, ¿no? Aquí es como todo este tipo de herramientas que acaba de contarnos Merce, de ponerles en el lugar del saber, de lo que nos decía la compañera sobre hacer un directorio, ¿no? Como nosotros tenemos los teléfonos, las personas a las que se tiene que dirigir, pues después de haberle conectado de alguna manera con sus recursos, ya nos ponemos también como en el papel de saber, de dar información, ¿no? Y entonces ayudarle como ejemplos, ¿no? Ayudarle a contactar a sus seres queridos, ayudarle a hacer las relaciones de búsqueda necesarias, o sea, como más que de búsqueda, como lo que necesite hacer, ¿no? Como encaminarlo un poco y hacer, como ayudarle pronto en hacer este plan. Bueno, entonces primero vas a ir a la personería, vas a hacer una petición, no sé qué, o sea, como ayudar a ordenar eso, dando los recursos también, porque es eso, nosotros somos los profesionales en salud mental, nosotros sabemos qué puede hacer esa persona con su salud mental, ya a partir de mañana también con la intervención de la compañera y con el saber que todos traemos ya, y que me imagino que todos tienen, vamos a saber cómo orientar a la persona también, cómo ayudarle a tomar decisiones, ¿no? Entregar información repetida, simple y clara sobre dónde encontrar ayuda o qué cosas concretas hacer, informar de las reacciones básicas de estrés esperable, también lo que estábamos diciendo, ¿no? Informarle de qué le puede pasar, cómo lo puede afrontar. Pues aquí sería un poco el tema
del papel de informador, ¿no? De persona que tiene como los recursos y los conocimientos para responder un poco, o sea, como para poder entregar la información que les sirva para solucionar su situación concreta. En este momento, claro, todas las recomendaciones, pues como no solo recomendaciones de salud en concreto, temas de higiene, lo que sea, pero también como estas cosas como de pronto más de salud mental, ¿no? De las relaciones de la familia, de cómo afrontar el aislamiento, o incluso de dónde dirigirse si no le están atendiendo en salud, de dónde dirigirse si necesita tal cosa. Esto es todo esto. Ahí creo que Juan Pablo ha pedido la palabra, creo. Sí, una cosa solo muy breve, y es que otra cosa que creo que nos pudiera ayudar es que, teniendo en cuenta que son pacientes que a veces tienen síntomas, y que esos síntomas a veces les interrumpen pues como su funcionalidad de alguna manera. Entonces algo que pudiera ser de ayuda es como preguntar, bueno, ¿y qué crees que en este proceso pudiera ser un obstáculo? Entonces, ahí de pronto la persona, pues como, sí, porque si uno no hace esta pregunta, la persona pudiera decir, listo, yo voy a llamar, yo voy a hacer, y por agradarlo a uno, tal vez no, pues no va a como comentar que considera que pudiera ser como problemático, pero de pronto, si uno abre esta posibilidad, le pudiera decir la verdad, qué tal que esté bien cansado, como le he contado, y no me dé por llamar, y ahí uno pudiera abrir como otra, ¿cómo decirlo? Como otra pestaña. Y bueno, y en este caso de que nos presentáramos con este obstáculo, ¿qué crees que se podría hacer? Así eso, digamos, nos facilitaría, pues creo que puede ser una alternativa para que el plan sea como más, pues sea más fácil de ejecutar. Sí, total, eso puede ayudar de alguna manera. Sería una pregunta que de pronto nos puede ayudar en el paso 2 de analizar las dimensiones del problema, ¿no? Como poder ver qué más puede ser un problema. O sea, es como una excelente pregunta, además como para ayudar, porque a veces también las personas se ponen un poco en una situación muy idílica, ¿no? Yo voy a hablar con mi esposo y vamos a mejorar la relación. Ya, bueno, ¿qué obstáculos puedes encontrar ahí, no? ¿Y qué más vamos a hacer para solventarlo? Porque, o sea, es como también hablar y decir sobre cosas reales, ¿no? O sea, no estamos, o sea, no es tampoco idealizar la situación y tener todas las herramientas para responder a todo y la persona ya se va a sentir súper bien, sino como esa es una pregunta, por ejemplo, que ayuda mucho a la persona a conectarse con su realidad, preguntarle qué obstáculos puede encontrar ahí, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Y te preguntaría, Yune, con la experiencia tuya de cuando la persona tiene el pero, ¿no? Que intentamos ver cómo ejecutar soluciones y entonces, pero esto ya no, ya lo he intentado, ya nada sirve, sí, eso no sirve, o es que ya no, ¿para qué intentarlo más? Pero el pero siempre está en algunas personas, ¿no? Que se centran mucho en la queja y menos en las soluciones. Sí, sí, es verdad, y ahí está también como nuestro papel de facilitadores, de seguir haciendo preguntas que conecten con los recursos, y entonces como también de pronto a veces incluso como hacer preguntas un poco confrontadoras, ¿no? Porque también hay que ser un poco a veces directivos para que las personas se muevan. Merce tiene razón, como de pronto hacer preguntas del tipo, bueno, entonces si nada te sirve, que sí te sirve, ¿no? O realmente quieres mantenerte así, quieres mantener esta situación, porque entonces no puedo hacer nada por ti. O sea, creo que también a veces hay que poner como la raya y ser un poco confrontador, porque efectivamente hay personas que si no se quedan ahí, y ese tipo de preguntas de pronto sí les ayudan como a decir como, bueno, vale, voy a hacer algo porque esta ya no me está permitiendo quedarme en el lugar de la queja, ¿cierto? No me lo permite, tengo que adaptarme ahí. No sé si con eso te respondo. Súper, sí. Diría que es una danza entre la validación y el conocer que es válido sentirse así, pero que a la vez nos tenemos que orientar a ver cómo cambiamos, porque no funciona lo que estamos haciendo. Y si no funciona, lo lógico es mirar qué nos puede funcionar, ¿no?
Sí, claro, y ese tipo de preguntas solo las podemos hacer cuando ya hemos validado mucho a la persona. O sea, si vamos a empezar una intervención así, vamos a empezar mal la intervención, ¿no? Pero cuando ya hemos validado a la persona, hemos validado lo que siente, nos hemos puesto en su lugar, le hemos dicho que la comprendemos, que la estamos apoyando, sí podemos confrontarla un poco para hacerle salir de ese lugar cómodo de la queja, de alguna manera. Y también las personas que menos se orientan al cambio nos pueden frustrar más a nosotros, ¿no? Nos hace, pues, podemos ser muy orientadores nosotros a cambiar, ¿sí? De que tiene que cambiar lo que hace, y a lo mejor que, pues, yo les dejo como a veces inquietudes orientadas al cambio, porque la disposición al cambio también tiene un proceso. Entonces, generarle inquietud, cuestionamiento, hacerle consciente de que la forma que está manejando las cosas bien, si no funciona, pueden solucionarse, aunque no sea fácil, pero al menos dejar las inquietudes, las cuestiones que la persona tiene que reflexionar, si todavía puede cambiar, ¿no? Sí, total. Muchas gracias, Merce. No sé si alguien más. Sí, yo muchas veces también, pues, con lo que dice la profesora Mercedes, me da mucho a pensar de que muchas veces esa, digamos, esa necesidad que presentan las personas puede ser no que la solución esté en ello. Muchas veces también son problemáticas sociales, por ejemplo, cuando son necesidades de abandono del Estado, que presentan pues ese tipo de necesidades que ya está fuera de ellos como la solución. Ahí con lo que decía Jun, es muy importante como saber que nosotros también tenemos que dar asistencia pues práctica como esas soluciones inmediatas, dejando como con una conexión con esos apoyos sociales, esos centros digamos de atención social que también hay. Pues lo pienso en ese sentido cuando ya la necesidad no está en la persona, sino que es algo externo que está afectando a una comunidad o unas personas en específico. Sí, total, total, y hay que tener muy en cuenta eso también, sí. Listo, sigamos para poder terminar y tener, si quieren, un espacio como de 5 minuticos de preguntas y comentarios finales. Y bueno, los siguientes, los seguimientos para verificar el progreso, ¿no? Es importante que realmente en la medida de lo posible, yo sé que a veces no es tan fácil y bueno, pero en la medida de lo posible, tener un encuentro personal o telefónico para cerrar ese circuito de retroalimentación. Determinar si se lograron o no las metas, ¿cierto? Todas esas cosas que nos habíamos propuesto entonces para solucionar el problema, el suministro de apoyo, la reducción de la mortalidad y el cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo. ¿Qué hacer? Un contacto posterior para seguir la evolución y comprobar la permanencia de síntomas a partir de los cuales se remite. Creo que este es como el más claro. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pues creo que aquí es más fácil como en la medida de que, bueno, si se puede hacer otra videollamada o una pequeña pregunta por un chat o lo que sea de cómo va, si está siendo efectivo todas las cosas que acordamos en esta primera atención, en la medida que se pueda, ¿no? Y eso, como si quieren, les parece, seguimos para que tengamos los 5 últimos minuticos. Esto es un pequeño recorderis que se llama el ABC. Bueno, creo que en esta situación todos vamos a atender más tranquilamente desde nuestras casas, ¿no? O sea, no estamos también como implicados en esa tensión, en ese caos, pero esto es un pequeño recorderis que es el abecedario desde la A a la G, que nos recuerda cómo se aplican o los pasos para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Yo, por ejemplo, todavía la tengo una tarjetica con esto en la cartera y bueno, cuando he atendido emergencias, pues yo la llevaba y creo que nunca la he sacado para leerla, pero creo que también como tener eso ahí, ese recurso, saber que no vas a perder tú tampoco dentro de todo ese caos, tu propósito en las atenciones es importante. Entonces las vamos a leer rápidamente para que vean que bueno, obviamente está adaptado a ponerlo con palabras para seguir el abecedario, pero es un poco sobre lo que hemos hablado. Ya apoya a quien lo necesite, pues buscar las personas que realmente lo necesiten, lo quieren, lo aceptan. B, busca un lugar tranquilo y seguro donde hablar. C, concéntrate en escuchar.
de qué se trata, analiza lo que pasó, E, explora con la otra persona posibles soluciones, F, fomenta y motiva a la persona a tomar decisiones, no aconseje, pregunte, G, guía y remite. O sea, eso es como un pequeño recorderis, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, que podemos apuntar en nuestro cuaderno, como para tener como esos pasos ahí como de apoyo, ¿no? Por lo que les digo, creo que esta vez de pronto no pasa tanto porque no estamos en nuestras casas, parece que estamos como en un lugar seguro, tranquilo, pero en situaciones en las que nosotros estamos inmersos en todo ese caos y pues sirve tener como esto. Y bueno, una brevísima intervención, Yune, muy breve. Es que esos criterios de remisión mañana también lo vamos a establecer en la sesión. Sí, recuérdame que te pasé eso, Merce. Y herramientas prácticas, ¿no? Lo que hemos dicho que íbamos como a dar al final como cosas prácticas, tips, que ahí nos ha dicho un compañero, el tema del vaso de agua, ¿no? Algunas técnicas para ayudarles a calmar su mente y su cuerpo. Si tiene desconexión con lo que le rodea y si es posible, puede pedirle que ponga los pies en el suelo y sienta ese contacto, que observe el entorno. Nosotros hemos hecho un poco ahora todo, ¿no? Hemos hecho, al comenzar la sesión, como conectarnos con lo de afuera, conectarnos con lo de adentro, algo que ayuda demasiado a calmar a las personas que están muy descompensadas es el tema de la respiración. O sea, bueno, vamos a pararte, aquí hay que ser muy directivo. Cuando una persona ya está, por ejemplo, muy alterada, hay que ser muy directivo. Y bueno, te vas a sentar aquí, vas a poner los pies en el suelo, te vas a poner las manos en el abdomen, vas a respirar, vas a sentir tu respiración, ¿cierto? O sea, cuando ya una persona está, eso es otra de las cosas, es que es muy poquito, la verdad, 2 horas para compartir todo lo que implica todo este tipo de atención. Pero en casos muy descompensados hay que ser muy directivo, porque si no la persona se nos va en sus reacciones y puede hacerse daño a sí mismo y daño a otros. Entonces, este 2 tips es como eso, ya coger a una persona que está muy alterada y ser muy directiva y guiar este tipo de ejercicios. Otro tip es ser amable y reconfortante con aquellas personas que se comportan de manera difícil, es decir, que se muestran muy exigentes, demandantes o irritantes. Esto es muy difícil. Yo recuerdo que eso es algo que hoy les comparto aquí después de lo de Hidroituango. De verdad, la gente estaba muy enfadada y yo sabía que yo no tenía nada que ver con eso y que no estaban enfadadas conmigo, pero se mostraban muy rabiosas conmigo. Y realmente hay que tener como esa actitud de calma, de ser amable y reconfortante, porque si no vas a terminar discutiendo también con la persona y ya no estás aplicando primeros auxilios psicológicos y esto deja de tener sentido de alguna manera. Aquí ya si quieren podemos hacer unos últimos comentarios en los 10 minuticos que nos quedan sobre... bueno, si quieren añadir alguna herramienta práctica más o si quieren hacer algún comentario para que vayamos cerrando. Listo, con esto estaríamos terminando la temática. Muchas gracias a todos por escuchar, por disponerse, por participar, por haber construido entre todos esto, ¿no? Yo sí quisiera decir algo que me ha llamado la atención en todo lo que hemos hablado hoy e incluso en el curso de Coursera. Y es que no se le ha dado la importancia que yo considero a la identificación del paciente. Si nosotros tomamos esa primera paciente que toman como ejemplo en Coursera, sí, la que el huracán se le llevó la casa, el señor a duras penas le pregunta el nombre después de haber hablado un ratico con ella, pero siempre me quedó la duda si es casada, si es soltera, si vive sola, si es profesional, si tiene hijos, si con quién vivía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para mí la mejor forma de hacer empatía con cualquier persona, primero es conociéndola. Y en ningún momento se ha planteado esa necesidad de que nosotros realmente conozcamos quién es esa persona que está al frente. Yo tengo una diapositiva con una lectura que no es mía, una frase que no es mía, que dice: es más importante saber qué tipo de persona tiene la enfermedad a qué tipo de enfermedad tiene la persona. Si nosotros no conocemos a la persona, estamos fregados. Nosotros aquí a duras penas nos introdujimos nosotros, dijimos que nosotros somos
trabajadores de salud mental, pero no tenemos ni idea quién es la persona y solamente conociendo a esa persona podemos hacer un enfoque terapéutico, no terapéutico, sino un enfoque de soporte a esa persona bien direccionado. Eso es lo que quería decir. Sí, está bien y claro, es importante como conocer a la otra persona, saber en qué está, pero también creo que es importante como esta diferencia de que esto es una atención como de primer nivel, orientada a solucionar los problemas, ¿cierto? Entonces también preguntarnos, de todas esas preguntas que le queremos hacer a la persona, preguntarnos qué preguntas nos sirven realmente para llegar a este propósito que se proponen los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque como hemos hablado, son también una intervención puntual, ¿cierto? Y entonces es eso, pero claro, o sea, hay que conocer a la persona. De hecho, como por ejemplo, bueno, ya les he contado que he trabajado en la Cruz Roja, que es un organismo de socorro, pues ahí se tienen como unas historias, ¿no? Con las emergencias, como historias de atención y lo que sea, pero es eso, se limitan a preguntas sobre la emergencia y sobre la situación, o sea, porque tenemos que ver un poco también es eso, qué estamos solucionando, de qué nos ayudan las preguntas que tenemos que hacer y todo esto, ¿no? Pero listo, muchas gracias.